Ni siquiera tenía sentido. Lo leí 3 veces, esperando que mi cerebro rellenara algún contexto que faltaba. Algo que hiciera que no sonara como una puñalada por la espalda. Solo esa frasecita arrogante de Álvaro, mi propio hermano, alguien a quien había estado apoyando durante años. Alguien que, sin mí, habría estado con la cara en el suelo una docena de veces. La traición ni siquiera fue sutil, fue un corte limpio. Después de 7 meses invirtiendo dinero, tiempo y energía en nuestra propiedad soñada, decidió que yo ya no formaba parte del sueño. Y esa frase sobre la familia, esa dolió diferente. Fue como ser expulsado de tu propia casa mientras otro te dice en la puerta que es solo para miembros. Lo peor era que todavía podía escuchar su voz en mi cabeza, vendiéndome toda la idea desde el principio. El centro de retiro en el norte del estado de Castilla y León. Cabañas rústicas, talleres creativos, caminatas guiadas, un lugar para sanar, dijo, donde podríamos construir algo juntos. Incluso lo llamó nuestro legado. Y ahora, de repente, él seguía adelante sin mí. No respondí. No llamé. Solo me quedé sentado unos minutos, luego tomé el teléfono, no para llamar a Álvaro, sino a mi abogado. En menos de 2 horas, tenía una retirada notariada del acuerdo de propiedad. A medianoche, ya había solicitado congelar la cuenta conjunta que usábamos para financiar las operaciones. Esa línea existía gracias a mi crédito, a mi dinero. Yo fundé esa SL cuando Álvaro ni siquiera podía abrir una cuenta corriente sin sobregirarse. No lo vio venir. A la mañana siguiente, cuando intentó usar la tarjeta para un pedido mayorista de materiales, fue rechazada. Y de repente, el tipo que no tuvo tiempo para llamarme cuando me echó de nuestro propio proyecto estaba inundando mi teléfono con llamadas. No contesté. Solo vi cómo se acumulaban los mensajes de voz. Para el mediodía, el pánico ya había escalado hasta correos electrónicos de un tal abogado Laurent llamado Sergio, llenos de amenazas vagas y exigencias dramáticas para restaurar el acceso. Álvaro debió haberle contado una versión muy selectiva de la verdad, porque Sergio parecía pensar que yo era solo una inversionista celosa con rencor. Ni siquiera respondí. Que malgastaran el anticipo legal. Luego vino mamá. Empezó con la culpa, después con la nostalgia, y luego con lágrimas. Esto no es propio de ti, escribió. Estás destrozando a esta familia. Ni siquiera me enojé. Solo respondí, no, mamá. Simplemente estoy alejándome del fuego. Ella no contestó a ese mensaje. Siempre era el mismo patrón. Álvaro arruinaba algo. Yo lo arreglaba. Y de alguna manera, yo terminaba siendo la persona con la que todos estaban enojados. Como cuando dejó la universidad y trató de revender electrónicos usados en línea, luego lo perdió todo en 6 meses. Yo pagué 42.000 euros de su deuda. Ni una vez me dijo gracias. Solo dijo, eres la única que creyó en mí. Y luego pidió más. Cuando no pudo obtener una hipoteca, yo firmé como aval. Esa casa de la que presume en internet, la que tiene fogata en el patio y un garaje independiente donde dirige su pequeño negocio. Solo la consiguió porque yo puse 12.000 euros en sus manos y le dije que no lo arruinara. Lo hizo de todas formas, aunque no de la manera que esperaba. Pensó que podía excluirme y que yo lo dejaría pasar. Que tragaría la traición y volvería arrastrándome solo para mantener la paz. Lo que no entendía, lo que nunca entendieron, era que la paz no se construye manteniendo cómodas a personas tóxicas. Se construye alejándose, por fin, del caos que crean. Y yo no había terminado todavía. Congelar la cuenta fue solo el primer paso. Lo que seguía tendría un impacto significativo. Álvaro no se tomó bien el silencio. Pensó que yo estaba enfadada, que solo necesitaba tiempo para calmarme. Lo que no entendía, lo que nunca entendió, era que el silencio para mí no significaba duda. Significaba cálculo. Al segundo día, los mensajes de voz ya eran inestables. Pasó de fingir preocupación a amenazarme directamente. Estás arruinando todo sin motivo. ¿También quieres perderlo todo? Sigue así. No contesté. Guardé el mensaje. Iba a asegurarme de que cada palabra quedara documentada. Luego llegaron los correos. Al principio, estrictamente comerciales.
Por favor, restablece la cuenta conjunta de inmediato para evitar retrasos. Luego vino la culpa. Nos has dejado colgados, tío. Esto no se trata solo de ti. Y cuando no respondí, comenzó la manipulación. Le dije a mamá. Está destrozada. Deberías llamarla. En lugar de eso, llamé al proveedor. Les informé que ya no estaba vinculada al negocio. Les dije que Álvaro actuaba sin autorización y que debían tener cuidado con extender más crédito. No se sorprendieron. Ya había incumplido un pago y trataba de retrasar el siguiente. Retiré mi garantía. Esa puerta se cerró de golpe. A la mañana siguiente, intentó hacer un gran pedido de materiales y su tarjeta fue rechazada. Se enteró del congelamiento de la peor manera. Lo sé porque me envió un solo mensaje, solo uno, todo en mayúsculas. ¿Qué has hecho? No respondí. Estaba ocupada recuperando todo lo que llevaba mi nombre. El dominio de nuestra empresa era mío. El alojamiento web, también mío. El contrato de SEO, los derechos de fotografía, incluso el software de reservas del sitio web de los retiros. Todo funcionaba con cuentas que yo había creado y financiado. Esperé hasta que empezara a promocionar la apertura de verano antes de desconectarlo. El sitio se apagó sin previo aviso. Luego redirigí el dominio a una página en blanco con una sola línea, en disputa legal. Vuelve nunca. Seguro casi se atragantó al verlo. Recibí llamadas de algunos conocidos en común, personas que no tenían idea de lo que estaba pasando y asumieron que yo estaba haciendo algún tipo de espectáculo. Uno incluso me dijo que Álvaro había dicho que yo había abandonado el proyecto porque no podía con la presión. Lo dejé hablar. A todos los dejé hablar. La verdadera presión ni siquiera había empezado. Esa noche, mamá apareció. No abrí la puerta. Se quedó fuera de mi edificio durante 15 minutos, presionando el portero, llamando a mi teléfono, luego deslizó una nota doblada en mi buzón. La vi desde la ventana de la cocina mientras se alejaba en su coche. No leí la nota. No necesitaba hacerlo. Siempre era lo mismo. De algún modo, Álvaro era el que intentaba hacer las paces y yo la que guardaba rencor. La verdad es que ya no estaba enojada. Estaba clara. Había terminado de limpiar los desastres de personas que arrastraban su caos a mi vida y esperaban que les diera las gracias por el privilegio. No intentaba destruir a Álvaro. Solo me estaba retirando de la estructura que él construyó sobre mi espalda. Y todavía no lo entendía. Intentó solicitar una subvención para desarrollo empresarial usando las credenciales de nuestra antigua SL. Credenciales que ya no existían porque yo había dado de baja la empresa formalmente 2 días antes. Aún no lo sabía. La solicitud fue rechazada. La agencia la marcó por incongruencia de identificación fiscal y contactó al Estado para verificar. En 24 horas, le bloquearon 2 cuentas, una del seguro empresarial y otra del procesador de pagos que usábamos. Ambas requerían verificación de los 2 propietarios registrados, y yo ya no era uno de ellos. ¿Me escribió de nuevo? Solo una palabra esta vez, ¿en serio? Sí. En serio. Y apenas estábamos comenzando. Para el viernes, supe que el pánico se había instalado oficialmente. Álvaro siempre había sido escurridizo, buen hablador, experto en fingir calma incluso cuando todo se caía a pedazos. Pero podía ver que se estaba desmoronando. Las señales estaban por todas partes. Mensajes mal escritos, audios desesperados, correos urgentes con asuntos como «hablemos de esto» y «estás yendo demasiado lejos». Lo cierto es que yo no había hecho nada impulsivo. No quemé puentes. No publiqué nada en redes, no pedí favores ni ventilé nuestro drama en público. Lo único que hice fue retirar lo que yo construí bajo sus pies, en silencio, con limpieza, legalmente, y ahora él se estaba hundiendo. Esa tarde apareció en persona en mi oficina. Lo vi por las cámaras de seguridad, de pie en el vestíbulo con las manos en los bolsillos, intentando parecer sereno. Mi asistente me avisó, tu hermano está abajo. Dice que es importante. Le pedí que le dijera que se fuera. Ella lo hizo. Esperó exactamente 6 minutos, luego se fue sin decir palabra. No necesitaba verlo. Ya sabía lo que quería.
Esa misma noche, recibí un correo de un nuevo abogado. No era Sergio. Este tenía un membrete más elegante, pero los mismos dientes flojos. Amenazaba con acciones legales si no restauraba el acceso a las cuentas del negocio, no revertía el cierre de la SL y no entregaba todos los derechos de marca. Afirmaba que yo actuaba de mala fe y violaba acuerdos verbales. Mi abogado envió una sola frase como respuesta: nuestra clienta no tiene ninguna obligación legal ni financiera de subvencionar la mala gestión ni los sentimientos de derecho adquirido. Al día siguiente, las cosas se intensificaron. Álvaro había intentado impulsar una solicitud de zonificación ante la Oficina de Urbanismo de la ciudad para construir en el terreno del Retiro. Falsificó un documento que hacía parecer que yo había accedido a transferirle los derechos de desarrollo. Lo que no sabía era que el Departamento de Planificación aún tenía mi número registrado como contacto principal. Me llamaron directamente. Les pedí que me reenviaran la solicitud. La revisé y luego presenté una notificación formal de fraude junto con mi carta de retiro y pruebas de mi desvinculación. La solicitud fue marcada para investigación y quedó en suspensión indefinida. Así que tanto por avanzar sin mí. Para el domingo comenzaron los susurros. Familiares de los que no sabía nada desde hacía meses de repente sintieron la necesidad de oponerse al día. Mi tía quería saber por qué estaba siendo tan fría. Un primo me mandó un mensaje críptico: no es perfecto, pero es tu hermano. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de recordatorios de lo cercanos que solíamos ser y de lo preocupada que estaba mamá. Entonces llamó Claudia. Intentó mantener un tono neutral, pero podía oírlo en su voz. No está bien, Javier. Tú sabes, tiene mucho invertido en esto. No respondí al principio. Esperó. Luego dijo: solo pienso que deberías hablar con él, eso es todo. Ustedes dos construyeron algo increíble juntos. No lo deseches. Y ahí estaba. La misma frase de siempre, que yo estaba rompiendo algo que ambos habíamos creado. Pero la verdad es que nunca existió un nosotros. Era yo asistiendo a reuniones, preparando presentaciones, negociando contratos, adelantando efectivo. Álvaro aparecía para las fotos y publicaba frases inspiradoras en nuestras redes sociales. Esa fue toda su contribución. Nunca se quedó despierto hasta las 3 de la mañana arreglando una hoja de cálculo que no cuadraba. Nunca se sentó frente a un plan de negocio en blanco preguntándose cómo hacerlo funcionar. Nunca arriesgó su crédito personal para sostenernos en la temporada baja. El retiro no era nuestro legado. Era mío. Y él tuvo suerte de estar vinculado a él tanto tiempo como lo estuvo. Lo que Álvaro aún no había descubierto era que yo ya había comenzado algo nuevo. Una mejor ubicación, un plan más sólido, una imagen limpia sin la carga de su nombre asociado. Ya había registrado la nueva SL, propiedad exclusiva. El primer depósito del terreno estaba hecho. El equipo de construcción ya estaba confirmado. Sin fanfarria pública, sin publicaciones. Solo progreso. Álvaro estaba ocupado intentando mantener viva la ilusión. No sabía que ya estaba muerta. Su versión del éxito, construida sobre mi respaldo y su propio ego inflado, finalmente se había derrumbado bajo su propio peso. Y ahora yo estaba fuera. No enojado. Ni siquiera vengativo. Solo libre. Para mediados de la semana siguiente, mi silencio ya estaba causando olas en su mundo. Álvaro había dejado de contactarme directamente. Probablemente porque cada vez que lo intentaba, o lo ignoraba o dejaba que mi abogado lo manejara con indiferencia clínica. Fue entonces cuando cambió de táctica. No vino por mí. Intentó rodearme. Empezó con una visita a mi padre. Ahora, mi padre y yo nunca fuimos especialmente cercanos. Se divorció cuando éramos niños, vivía a unos pueblos de distancia, se volvió a casar, tipo callado. Pero Álvaro pensó que podía ganárselo. Le vendió alguna historia sobre cómo yo estaba destrozando a la familia y destruyendo todo por lo que habíamos trabajado. Lo que no sabía era que papá no le debía nada. De hecho, una vez me apartó en una barbacoa familiar y me dijo: ese chico siempre actuó como si el mundo le debiera algo. Y eso fue cuando Álvaro tenía 19 años. Así que cuando Álvaro apareció en su puerta con ojos tristes y medias verdades, papá le dijo algo muy simple:
Si Javier te cortó, seguramente lo merecías. Álvaro se fue a los 15 minutos. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí un mensaje de una de nuestras antiguas proveedoras, una mujer llamada Lucía que tenía una pequeña tienda de madera recuperada que usábamos para la estética del retiro. Me dijo que Álvaro había intentado hacer un pedido grande usando el nombre de nuestra antigua empresa, prometiendo que Javier liquidara la factura. Ella ya lo había rechazado, pero quiso advertirme. Dijo algo sobre cómo Álvaro se veía extraño, desesperado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba cayendo en espiral. Estaba tratando de reconstruir todo el proyecto sin mí, sin dinero, y usando mi nombre como llave para abrir puertas que ahora estaban cerradas. Y luego algo aún más extraño. Me llamó un tipo llamado Eduardo. Al principio no reconocí el nombre. Me explicó que era un inversor privado al que Álvaro había contactado, ofreciéndole la oportunidad de invertir en un retiro junto al lago que estaba casi terminado. Eduardo preguntó si yo aún estaba involucrado, porque Álvaro había mencionado mi nombre varias veces durante la presentación. Eso fue audaz. No solo trató de excluirme. Estaba usando mi reputación para atraer nuevo dinero, fingiendo que el proyecto aún era nuestro, aún era estable. Eduardo me dijo que el trato le parecía turbio. Está sudando, tío. Quiere moverse rápido, pero los detalles no cuadran. Algo no encaja. Entonces te busqué en Google. Le di las gracias y le pregunté si estaría dispuesto a reenviarme la propuesta que Álvaro le había enviado. ¿Lo hizo? La imprimí y la entregué directamente a mi abogado. Lo que Álvaro no sabía era que usar mi nombre e imagen sin permiso, especialmente para solicitar inversiones, era un enorme error legal. Había cometido un error legal grave, y ahora debía asumir consecuencias. La notificación legal que enviamos esa misma tarde fue redactada cuidadosamente. Se envía esta carta junto con una advertencia formal de que cualquier uso futuro de mi identidad o asociación con el negocio resultará en acciones legales inmediatas. Sabía que eso golpearía fuerte. Ya no podía seguir con la farsa. Pero las consecuencias no fueron solo legales. Esa misma noche, mamá llamó. Esta vez no lloró. No suplicó. Solo dijo, está en problemas. Está hablando de vender la casa. La casa que yo le ayudé a comprar. Aparentemente, intentó refinanciarla y no calificó. Se le estaban acabando las opciones. Los inversores se estaban retirando. El sitio web ya no existía. El retiro había desaparecido del mapa, y lo único que quedaba era el desastre de una vida construida sobre los cimientos de otra persona. Le pregunté, ¿y qué esperas exactamente que haga al respecto? Ella guardó silencio por mucho tiempo. Luego dijo algo que se me quedó grabado, tú solías ser su ancla. Ahora está a la deriva. No dije lo que estaba pensando, que las anclas solo te hunden si las permites. Álvaro no estaba a la deriva. Se estaba hundiendo. Y yo no pensaba lanzarme tras él. Una semana después de que llegara la orden de cese y desistimiento, el desmoronamiento se aceleró. Álvaro se había quedado callado. No en silencio. Solo callado. Ese tipo de silencio que significa que está tramando algo o cayendo más hondo. No me importaba cuál. Había cortado todo lazo financiero, eliminado nuestros nombres de todo lo que alguna vez construimos juntos, y avanzado con el nuevo proyecto como si él nunca hubiera existido. Pero Álvaro no había terminado. Una mañana, recibí una notificación de un nombre que no veía desde hacía años, Víctor Morales. En los primeros días de nuestra empresa, Jason era nuestro contratista principal, hasta que Álvaro lo alejó por una disputa de precios. Abrí el mensaje esperando algo aleatorio. En cambio, decía, hola, acabo de recibir una llamada extraña. Tu hermano me ofreció una parte de una nueva construcción. Dijo que tú todavía estabas involucrado. Sonó turbio. Pensé que debía saberlo. Me quedé mirando la pantalla un segundo. Álvaro todavía intentaba meterse bajo mi sombra. Todavía usaba mi nombre como llave maestra. Reenvié el mensaje a mi abogado. Le pedí que actualizara la notificación de cumplimiento. Esa misma tarde, algo sucedió que ni yo vi venir. Álvaro publicó un vídeo.
Hizo una transmisión en vivo en redes sociales, de pie en el porche de la Casa del Retiro aún sin terminar. Lo presentó como una actualización tras bambalinas, pero todo era un ataque disfrazado. Dijo cosas vagas sobre ser traicionado por alguien cercano y sobre cómo ciertas personas no quieren verte triunfar. Nunca dijo mi nombre, pero cada comentario sí. Mi teléfono comenzó a explotar. Amigos, clientes, incluso antiguos socios preguntando qué estaba pasando. Vi todo el vídeo de principio a fin y solo negué con la cabeza. Se veía agotado, sudoroso, divagando. Incluso señaló la cabaña vacía detrás de él como si fuera algún tipo de logro. Lo que no sabía era que 2 días antes, yo había hecho una llamada discreta al Diputación Provincial. Había denunciado la propiedad como construcción abandonada, algo que en nuestra zona se toma muy en serio. Sin permiso válido y sin inspecciones aprobadas en más de 90 días, el Diputación Provincial tenía derecho a emitir una orden de suspensión de obra. Y eso fue exactamente lo que hicieron. 2 días después de su transmisión en vivo, alguien me envió una foto. Un cartel rojo clavado en la puerta del Retiro. Obra suspendida. Pendiente de revisión. La consecuencia definitiva. Y luego volvió el silencio. Esta vez, el tipo de silencio que yo conocía. El que llega cuando alguien se da cuenta de que finalmente se ha quedado sin salidas. Sin cuenta empresarial. Sin permisos. Sin financiación. Sin favores familiares. Solo consecuencias. 3 noches después, mamá volvió a aparecer. Sin avisar. Solo pulsó el portero a las 9 de la noche. No contesté. Esperó 5 minutos y luego dejó un mensaje de voz: está vendiendo la casa. Yo ya lo sabía. Un amigo del sector inmobiliario me había dicho que había salido al mercado esa misma mañana. Precio bajo. Urgente. Él intentaba deshacerse de ella antes de que el banco se la quitara. Ella terminó el mensaje con: tienes que hablar con él, al menos. Son mis 2 hijos. Eso fue lo último que me dijo, porque a la mañana siguiente, cortar su número. No fue impulsivo. No fue venganza. Fue claridad. No solo dejaron que Álvaro me drenara durante años. Le entregaron la copa. Cada vez que marcaba un límite, lo rompían por él. Cada vez que cedía, actuaban como si se lo debiera. Pero esta vez no. Esta vez el límite se mantuvo, y una por una comencé a cerrar cada puerta. La casa se vendió por menos de lo que debía. Lo supe antes de que quitaran el anuncio. Una fuente discreta, alguien del sector inmobiliario a quien ayudé años atrás, me escribió. La propiedad de Álvaro se fue rápido. Subvalorada. Parece una venta urgente. No hubo comunicado, ni publicación dramática. Solo una historia en su perfil con un pie de foto, adelante. Una foto de sus cosas apiladas en un trastero. Recibió algunas respuestas de lástima, gente diciéndole que siguiera adelante, como si todo fuera cuestión de mala suerte. Nunca mencionó mi nombre, pero vi el patrón. Intentaba rehacer la narrativa, presentarse como víctima de traición. Como si no hubiese sido él quien encendió el fósforo cuando todo ardió. Y entonces llegó un último correo. No de Álvaro, sino de otro abogado, el tercero o cuarto ya. El tono era distinto. No agresivo. Vago, disperso. Enterrado entre el lenguaje legal había algo que sonaba a súplica, que regresáramos a la negociación, que considerara una solución equitativa. ¿Ridículo? Ya no quedaba nada que dividir. Nada que negociar. Había perdido la propiedad, el negocio estaba disuelto, la marca fuera de línea. No existía ningún nosotros. No desde hacía mucho. Mi abogado ni respondió. Eso fue la gota final. Abrí mi teléfono y revisé mi lista de números bloqueados. El de Álvaro ya estaba allí. Pero no terminé. Bloqueé a mamá. Sus mensajes de culpa. Su silencio cada vez que Álvaro cruzaba límites. Su negativa a responsabilizarlo. Bloqueada. Y Marina, que me llamó 3 veces tras la venta de la casa: ya hiciste tu punto. Ahora vuelve a casa. ¿Qué casa? ¿La que me veía solo como recurso económico? No,
Gracias. Primo Diego. Prima Sofía. Incluso mi tío, el que una vez llamó a Álvaro el emprendedor de la familia mientras yo estaba ahí sentado. Bloqueados. 6 nombres. 6 salidas. No se sintió dramático. Se sintió justo. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin vibraciones en medio de la cena. Sin textos largos disfrazados de disculpas que terminaban culpándome. Sin hilos que desenredar. Finalmente libre. Semanas después, me llamó el constructor de mi nueva propiedad. La segunda cabaña iba adelantada. Los senderos listos. El mirador al lago terminado. Ya habían instalado la estufa de leña que pedí desde el primer día. 2 días después manejé para verlo en persona. Aire frío. Silencio. El sol bajo. El lago quieto. Y por primera vez en años, mi nombre era el único en la escritura. Sin drama. Sin interferencias. Sin nadie viviendo del sueño. Solo yo, de pie, en un proyecto construido con mi tiempo, dinero y esfuerzo. No sentí victoria. No sentí que hubiera ganado algo. Solo sentí que había terminado. Álvaro sigue por ahí. Lo último que supe, alquilaba un estudio en una ciudad que solía despreciar. Intentó otro negocio, muebles de jardín restaurados. Subió un vídeo pixelado sobre convertir el dolor en propósito. Algunos lo vieron. Algunos comentaron. No lo terminé de ver. Seguimos caminos separados. Solo ya no lo conozco. Tuvo muchas oportunidades para hacer lo correcto, para ser un socio honesto. Y cada vez, eligió solo por sí mismo. Eso no es familia. Es alguien usando la palabra para mantener un pie en la puerta. Ahora la puerta está cerrada. Y así se quedará.